Hola, buenas. Soy Ramiro López, estudiante del último semestre en la Tecnicatura Universitaria en Programación. Quería darles la bienvenida a estos cursos de introducción a la programación y en esta oportunidad voy a estar hablando de ciclos repetitivos, puntualmente del ciclo while o mientras. El primer paso que tenemos que dar es conocer la estructura con la que vamos a trabajar. En este caso es bastante sencilla, tiene un encabezado y un cuerpo. En el encabezado vamos a colocar una expresión lógica que según su valor verdadero o falso va a permitir que se ejecute el código del cuerpo. Y en el cuerpo vamos a desarrollar todo el código que queremos que se ejecute en cada iteración o vuelta del ciclo. Entonces, el funcionamiento sería el siguiente. Mientras la expresión lógica sea verdadera, se va a ejecutar el código del cuerpo y al finalizar se va a evaluar el valor nuevo, digamos, de la expresión lógica. En caso de que este valor sea verdadero, supongamos, se ejecutaría nuevamente el ciclo. Una vez que se ejecuta todo el código del cuerpo, se va a evaluar otra vez el valor de la expresión lógica. Supongamos que esta vez el valor es falso. ¿Qué va a pasar? No se va a ejecutar el código del cuerpo, sino que se va a pasar a la siguiente porción de código que esté fuera de la estructura. Las características más importantes de esta estructura son que piensa antes de actuar, es decir, que evalúa la condición antes de ejecutar el código desarrollado en el cuerpo, que itera hasta que se cumpla la condición. Esto puede ser bueno o malo. Puede ser bueno primero porque en algunos casos no sabemos puntualmente cuántas veces se tiene que repetir el ciclo. Entonces el ciclo while se encarga de hacerlo tantas veces como sea necesario. Lo malo es que si no desarrollamos correctamente el código del cuerpo, puede que nuestro ciclo se convierta en un ciclo infinito o un bucle infinito. ¿Qué significa esto? Que nuestro código se va a quedar dando vueltas en la misma zona y se va a estancar ahí el programa. Pasemos a unos ejemplos para que sea un poco más clara la explicación. En este ejemplo vamos a ver detallada la funcionalidad del ciclo while. Vamos a ver qué ocurre en cada iteración. Para esto propongo desarrollar un algoritmo en el que tengamos que llenar un vaso teniendo en cuenta que esté vacío y que no vaya a rebalsarse. Bien, para esto vamos a necesitar un par de variables. La primera es el vaso, nuestro contenedor, que lo voy a inicializar en 0 porque está vacío. La segunda sería el límite que tiene el vaso, que le voy a poner 500 centímetros cúbicos, y una carga. La carga va a ser lo que le pongamos en cada iteración al vaso. Una vez declaradas las variables, vamos a utilizar la estructura y en el encabezado vamos a aclarar cuándo queremos que se ejecute el contenido de la estructura. Quiero que se ejecute cuando el contenido del vaso sea menor al límite. Ahora vamos a desarrollar el código del cuerpo. Entonces tenemos que llenar el vaso. ¿Cómo lo hacemos? Asignándole al vaso el valor del contenido que tenía antes más una carga. Voy a agregar un par de mostrar para que podamos seguir la traza del código y entendamos mejor. Mostrar. Voy a agregar uno acá para indicar que ingresamos al bucle, otro acá para mostrar que se cargó y uno para mostrar que el vaso está lleno. Así que en este voy a colocar el vaso no está lleno. En este otro voy a colocar cargando el vaso. Y puedo mostrar el contenido que tiene. Así que le voy a poner un espacio, una coma para concatenar. Ahora mostramos el valor actual del vaso. Voy a agregar una barrita para dejarlo más prolijo. Y el contenido límite. Así mostramos que tiene 0 de 500, por ejemplo, en este caso.
Y acá vamos a poner su vaso está lleno. Lo vamos a ejecutar para ver que funcione correctamente. Y sí, funciona correctamente, pero va a ser mejor que lo veamos paso a paso. Así entendemos cómo es la iteración. Se leen las variables y se va a evaluar la condición inicial. Como el vaso no está lleno, se va a cargar y se va a evaluar nuevamente la condición. Como en estos casos está siendo verdadera, se va a seguir repitiendo. En esta, el vaso se va a llenar por última vez. Ahora tiene 500 de 500. Se comprobó el estado de la condición y retornó falso, por lo que indicó que el vaso ya está lleno y terminó la ejecución. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros, supongamos que nuestro vaso tenía un poco de contenido, supongamos que tenía 50 centímetros cúbicos y lo ejecutamos nuevamente. ¿Qué va a pasar? Tenemos 550 de 500, es decir, se rebalsó. ¿Cómo solucionamos esto? Es bastante fácil. Hay que agregar otra condición a la cabecera del ciclo while. En este caso sería que el vaso tenga un contenido inferior al límite y además que el vaso más una carga sea menor al límite, evitando que se rebalse. Vamos a hacer la ejecución paso a paso para ver el desarrollo. Empieza leyendo las variables, como recién. Ahora entra al ciclo y evalúa la condición. Como es verdadero, empieza a llenar el vaso. Ahí podemos ver que va sumando el contenido. Y ahora llegó a 450. ¿Qué pasa? Realiza la evaluación nuevamente y como es falso, ¿por qué? Porque tiene 450. No está lleno totalmente, pero si le sumamos una carga, se rebalsaría el vaso y no estaría cumpliendo el cometido. Así que opta por salir del bucle y no rebalsar el vaso. En este ejemplo quiero mostrar la utilidad que tiene el ciclo while a la hora de pedirle al usuario que ingrese un valor. Para esto vamos a desarrollar un algoritmo en el que le pedimos al usuario que ingrese un número par y positivo. Para esto vamos a utilizar una variable que voy a nombrar val y la voy a inicializar con el valor 0 para ver qué pasa. Una vez declarada esta variable, vamos a utilizar la estructura. Como les comenté recién, tiene el encabezado y el cuerpo. En el encabezado vamos a determinar cuándo queremos que se ejecute el ciclo. Así que cada vez que el usuario ingrese un valor que sea menor que 0, es decir, un valor negativo, o cuando el usuario ingrese un valor que al dividirlo por 2 su resto sea diferente de 0, este operador módulo lo que hace es dividir un valor por otro y en vez de retornar el cociente, retorna el resto. Si dividimos un número por 2 y el resto es 0, es par. En este caso no estaría siendo 0 el resto, así que se trataría de un número impar. Ahora vamos a desarrollar el cuerpo en el que tenemos que pedirle al usuario que ingrese un número. Ingrese un número par positivo. Vamos a leer la variable. Y vamos a poner una pequeña if utilizando esta condición. Si tocamos Enter, debería cerrarse solo. Si se cerró solo, voy a arreglar esto así queda más prolijo. Bien, en caso de que el usuario ingrese un valor que no corresponde, le vamos a mostrar que el valor que ingresó no es correcto. Bien. En caso de que sí haya ingresado un valor que se solicita, vamos a mostrar muchas gracias.
Muchas gracias. Bien, lo vamos a ejecutar para ver qué pasa. Y como vemos, empieza con muchas gracias. ¿Por qué? Porque inicializamos la variable con valor 0. Esto hace que la condición sea falsa y en vez de entrar al ciclo, salte directamente al final. Para que no suceda, tenemos que cambiar el valor de esta variable. Si la inicializo en -1, vamos a iniciar dentro del ciclo. Ahora lo voy a poner acá para que no tape nada del código y podamos ver bien. Nos pide que ingresemos un número para positivo. Voy a ingresar 1. Y no, el número no es par o positivo. Y nos va a insistir así hasta que ingresemos un valor que corresponda. Por ejemplo, vuelvo a poner 3 y no. Me insiste que ingrese un valor que corresponda. Voy a poner 4 y nos va a permitir salir. Muchas gracias y termina la ejecución. En este ejemplo quiero mostrar la funcionalidad del ciclo while con la particularidad que es el usuario quien decide salir del ciclo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a desarrollar un algoritmo en el que se muestre el cuadrado de un número que el usuario ingrese por teclado y luego de mostrar este valor se va a consultar si quiere conocer el valor del cuadrado de otro número o si desea salir. Para esto vamos a necesitar dos variables, una numérica que voy a llamar val, la voy a inicializar en 0, y otra que voy a llamar salir, que va a tener un valor string de 0. Esto lo hago para que a la hora de ingresar cualquier tecla nos permita continuar o salir. Una vez definidas las variables, vamos a utilizar la estructura. Como les mencioné anteriormente, tenemos el encabezado y el cuerpo. En el encabezado vamos a poner cuándo queremos que se ejecute el ciclo. Yo quiero que se ejecute cada vez que salir sea diferente del valor string 1. Bien, ahora debemos indicarle al usuario que debe ingresar un número. Ingrese un número para conocer su cuadrado. Vamos a leer ese valor que ingresó y le vamos a mostrar el resultado. Lo vamos a hacer bien prolijo, así que vamos a concatenar los datos utilizando comas. El cuadrado de el número que ingresó es, y para indicar que es el cuadrado vamos a multiplicar ese valor por sí mismo. Bien, ya tenemos el cálculo hecho. Ahora debemos consultar si quiere seguir o no. Para salir, pulse 1. Caso contrario, cualquier tecla. Y vamos a leer esa variable, porque si no la ponemos, vamos a entrar en un bucle infinito. Voy a colocar un mostrar acá abajo para que veamos cuándo salimos del ciclo. Voy a poner fuera del ciclo. Voy a ejecutar para que veamos qué pasa. Voy a hacerle zoom, así podemos leer mejor. Y nos pide que ingresemos un número. Voy a poner 4. El cuadrado de 4 es 16. Para salir, pulse 1. Caso contrario, cualquier tecla. Bien, voy a consultarlo nuevamente. Voy a poner 6. Porque es distinto de 1. Va a ejecutar el ciclo nuevamente. Quiero conocer el cuadrado de 1. El cuadrado de 1 es 1. Y ahora sí quiero salir. Así que voy a pulsar 1. Nos saca del ciclo while y termina la ejecución.